Bienvenidos a todos participantes. En nombre de la Universidad Latina de Guerrero, es un honor darles la más cordial bienvenida al Diplomado en Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos Clínicos. Agradecemos profundamente su presencia y la confianza depositada en nuestra institución y en este programa. Más preámbulo, es un verdadero honor dar inicio a nuestra primera sesión con el tema Marco Operativo de Seguridad del Paciente, la cual estará a cargo del maestro Juan Jiménez Antúnez, de quienes comparto una breve semblanza. Es coordinador académico de la Asociación Farmacéutica Mexicana, Sección Guerrero, docente en el Instituto de Actualización y Formación en Alternativas Médicas en México, docente de la Facultad de Ciencias Naturales, docente en el Centro Universitario de Especialidades Terapéuticas de México. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida y que este sea un recorrido de aprendizaje y crecimiento profesional para todas y todos. Éxito. Con mucho gusto cedo la palabra ahora a nuestro ponente, el maestro Juan Jiménez Antúnez. Bienvenido, maestro. Gracias, qué amable. Gracias por la presentación. Ya después de esta grata presentación de inicio en este diplomado, pues me complace estar con todos ustedes, ¿sí? El diplomado, pues ya saben, tiene como titularidad Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos Clínicos. En esta sesión, en que es la primera sesión de este diplomado, vamos a ver el marco operativo de seguridad del paciente. Sí, y es muy importante que antes de comenzar les mencionemos cómo vamos a trabajar. La sesión consta de 4 horas, sí, del cual vamos a tomar media hora de receso para que ustedes puedan descansar. Sí, en ello, comentarles también que es muy importante la participación de cada uno de ustedes cuando hagamos alguna actividad. Por favor, hay que mencionarlo, hay que participar, porque a final de cuentas el aprendizaje tiene que ser también multidisciplinario, ¿sí? Y me gustaría empezar esta sesión de este diplomado con esta primera frase, ¿sí? De Ralph Waldo Emerson, que dice, la primera riqueza es la salud. Sí, como ustedes escucharon ya, ahorita somos un equipo prácticamente multidisciplinario, donde hay desde químicos, desde enfermeros, desde médicos, desde especialistas. Entonces tengan por seguro que esta sesión va a ser muy fructífera para cada uno de ustedes. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión en este diplomado? El objetivo general es como tal analizar y aplicar el marco operativo de seguridad del paciente para fortalecer la gestión de riesgos clínicos, promoviendo prácticas seguras, cultura organizacional, preventiva y mejora continua en los servicios de salud. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Primero, comprender los fundamentos conceptuales y normativos que sustentan el marco operativo de seguridad del paciente, identificar los componentes claves del sistema de seguridad del paciente, así como la cultura de seguridad, lo que vienen siendo la gestión de riesgos, la notificación de eventos, barreras de seguridad y mejora continua. Asimismo, uno de los objetivos específicos es diferenciar los tipos de incidentes relacionados con la atención sanitaria, evento adverso, incidente sin daño, evento centinela y cuasi falla. Aplicar también herramientas operativas para la identificación, análisis y gestión de riesgos clínicos, análisis causa, raíz, matriz de riesgo, listas de verificación y protocolos estandarizados. Y reconocer también el papel del liderazgo y del trabajo en equipo en la implementación efectiva del marco operativo de seguridad del paciente. Con esto vamos a empezar, que son los objetivos como tal, generales y específicos que vamos a tener en esta sesión. Bien, como primera parte, tenemos que saber cómo se define la seguridad del paciente, ¿sí? Bueno, la seguridad del paciente, según la OMS, ¿sí? Se define como la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Este mínimo aceptable se refiere al balance entre el riesgo inherente a la atención en salud, los recursos disponibles y el contexto en el que se presta el servicio. De acuerdo con la OMS, la seguridad del paciente es un principio fundamental en la atención sanitaria y un componente crítico de la calidad asistencial, orientado a prevenir errores y eventos adversos derivados de los procesos de atención. Asimismo, ¿sí? Lo que tiene que ver la JCAA establece que la seguridad del paciente implica la implementación de sistemas, procesos y prácticas organizacionales diseñadas, pues obviamente para minimizar la probabilidad de los errores y maximizar la detención y la mitigación de riesgos,
Recuerden que nuestro objetivo principal como personal del área de la salud es causarle el menos dolor posible a nuestro paciente y obviamente velar por su seguridad. Entonces, ¿cuál ha sido el evento adverso más frecuente que han observado en su práctica donde ustedes se desarrollan? Recordemos que, pues ya sabemos, ¿verdad? Que un evento adverso como tal es un incidente imprevisto, ¿verdad? Y no deseado, que esto va a estar relacionado con la atención sanitaria que causa daño al paciente, ¿sí? Ya sea este daño físico, psicológico o económico, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál ha sido el evento adverso más frecuente que han observado ustedes en su práctica diaria, en su práctica en donde se desarrolla? Con su permiso. Bueno, uno de los errores más grandes es la no actualización o no de las indicaciones médicas, que no hay constante realización correcta de la hoja de registros clínicos de enfermería. Eso es una de las grandes cosas que hemos visto, además de el trato digno y el cuidado de calidad a los pacientes. Muy bien, gracias. La atención clínica. Eh, el licenciado Pablo menciona caídas de los usuarios encamados. ¿Qué más? Miren, estamos en un grupo multidisciplinario y me gustaría la participación de todos para que así vean, sí, los diferentes eventos adversos que puedan ocurrir, ¿no? En las diferentes áreas en las que nos desarrollamos, sí, y así, pues los demás compañeros, ¿verdad? Empiezan a tener en cuenta esos conocimientos también que pueden estar ocurriendo en sus diferentes áreas. Adelante, licenciada Mayra, Yo, doctora, perdón. Nelson, no hay problema. Yo que estoy en el área de urgencias, me pasa mucho que a veces los médicos que están ahí en el área no revisan el expediente del paciente y cuando le pones un poquito de cuidado te das cuenta que el paciente ha ido múltiples veces por el mismo padecimiento y por ejemplo en el caso de, por eso vemos mucha resistencia a antibióticos, porque el no ver el expediente y los antecedentes del paciente, a veces repetimos y repetimos y repetimos el antibiótico por muchos días sin checar los tratamientos previos. Entonces yo creo que una de las situaciones importantes que hay es la situación de la resistencia a antibióticos. Eso aunado am, a la situación de que pues muchos médicos indiscriminadamente, aunque se trate de un padecimiento viral, recetan el antibiótico sin realidad requerirlo, ¿no? Así es, muy bien. Sí, licenciada Brenda. Gracias, doctora. Hola, buenas tardes de nuevo. Yo, por ejemplo, que Buenas. estoy directamente ahí en la recepción de los eventos adversos, te podría decir que hay muchos de administración de medicamentos. Lo que es administración de medicamentos y relacionados con comunicación efectiva son muy comunes. Bueno, serían como los que yo más he visto que siguen ocurriendo, aún a pesar de que tenemos estrategias ya bien implementadas, siguen sucediendo. Ok. ¿Alguien más? Reacciones a medios de contraste que pueden desencadenar desmayos, mareos, ronchas en la piel. Ana Muñoz. María Teresa, Si estoy. me permiten mencionar en cuanto a esto que es mi área, sí, Sí, los claro. materiales de Adelante, doctor. contraste, los materiales de contraste yodados finalmente son sujetos de posibles reacciones. Actualmente el porcentaje de yodo es quizá menos. Los contrastes también han ido mejorando su calidad y por tanto sí se ve menos
reacciones adversas que lo que era hace muchos años. La mayoría de las veces cuando el paciente menciona que ya tuvo comezón, malestar o alguna erupción, se premedican, eh, ya sea con algún esteroide previo al inicio del estudio, o en muchas de las veces se les pide hidratarse un día antes con pura agua en mayor cantidad, y con eso prácticamente no generan, y pues prácticamente sería eso. En cuanto al contraste de gadolinio para la resonancia magnética, el porcentaje de reacciones adversas es todavía menor. La hipersensibilidad a este tipo de medicamentos eh, contrastados son prácticamente nulos actualmente. Y la mayoría de los síntomas simplemente es un poco de comezón, ardor en la garganta, la sensación de cuerpo caliente, y pasa rápidamente. Y la reacción no va a continuar, digamos, por la tarde, porque el estudio se hizo en la mañana, y la reacción, por mínima que sea, solamente es momentánea durante el estudio. Y obvio, no se retira el paciente hasta que veamos que está en condiciones. Eso Ok, sería todo. gracias, doctor. Qué amable. Sí, licenciada Moreno. Bueno, también en mi experiencia, la transfusión de hemocomponentes o hemoderivados en el área pediátrica también ha sido otra de las causas subyacentes de un evento adverso, la administración de estos, ya que el área pediátrica pues es dependiendo el kilogramo de peso del paciente, ya sea neonato, escolar o pediátrico. Se ha visto este tipo de situaciones y obviamente también con otro componente que es importante, la identificación del paciente, ¿verdad? Tanto la identificación como la comunicación efectiva. Creo que son variables que seguimos teniendo ese tipo de dificultades, ¿no? Sí, bueno, incluso, bueno, más adelantito en esta sesión vamos a ver los principios bioéticos que cada uno los tiene que tener presentes, sí, sobre el tema de la autonomía, por ejemplo, sí, de lo que mencionaba, la maleficencia, la beneficencia y justicia. Y algunos casos clínicos hay ahí que ahí vamos a empezar a debatir y vamos a ver que en realidad, sí, en realidad estoy yo tomando en cuenta esos principios bioéticos con mi paciente, y si no los estoy tomando, pues desde este entonces hay que empezarlos a tomar para tener como tal resultado final beneficioso con nuestro paciente. ¿Sale? Entonces, en la seguridad del paciente, la transición de un enfoque puntitivo o a uno sistémico es fundamental para reducir los diferentes errores y mejorar la atención médica. Ustedes mencionaban algo muy importante, la parte de la interacción del personal del área de la salud con el paciente. Sí, esa comunicación tiene que ser efectiva. ¿Y desde dónde se tiene que tener en cuenta la parte de la comunicación? Pues desde que el paciente llega con nosotros, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, el paciente llega, pero en vez de decirte todos los síntomas, todo el cuadro de síntomas que tiene, ¿sí? A veces por nuestra carga de trabajo, porque ya tenemos un paciente acá en urgencias, otro acá, y otro acá y otro acá, ni le prestamos la atención adecuada al paciente, y en vez de que el paciente genere confianza contigo, ¿sí? Pues ya no te dice ya todo lo que siente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de alguna otra forma la has generado desconfianza, le has generado esa parte de que pues nos etiqueten luego, ¿no? De que digan, no, es que ese doctor, esa enfermera, ese químico, ese médico, ese especialista, ¿sí? Siempre anda enojado, es muy grosero, muy prepotente, y a veces es muy difícil ya, ¿verdad? Que esa etiquetita nos las vayamos quitando. ¿Por qué? Porque el paciente llega con el vecino, el paciente llega con el compadre, con la comadre, y empieza a decir, ah, es que este enfermero, esta enfermera, fíjate que fui la vez pasada y se portó de forma grosera, ¿sí? Entonces, y lo mencionaban ustedes en una participación y que es muy importante, ¿no? Efectivamente, ¿sí? La comunicación efectiva con nuestro paciente. Sí, desafortunadamente a veces nosotros, los que estamos, ¿verdad? En la parte pública, en el sistema público,
pues tenemos una cantidad de pacientes a veces mayor, sí, que compararlo con la parte privada, pero eso no quiere decir que voy a tratar mejor, sí, o mal, sí, al paciente, sino que lo tenemos que tratar de la mejor manera, sí, para que el paciente entre en confianza con nosotros, pero sobre todo nosotros generar un efecto terapéutico en él de acuerdo a los medicamentos, a la metodología, a la implementación que nosotros vayamos a realizar con él, ¿sale? Entonces, la seguridad del paciente, en la seguridad, vaya, del paciente, la transición de un enfoque puntitivo a uno sistémico va a ser fundamental. ¿Para qué? Para reducir todos los errores que puedan ocurrir en la práctica clínica que nosotros vayamos a realizar. Entre la parte del enfoque punitivo y el enfoque sistémico, nosotros vamos a ver las diferencias de estos dos enfoques. Sí, el enfoque punitivo, que es mejor conocido como la cultura de la culpa, sí, este modelo tradicional se centra en el individuo que comete el error, sí. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿han cometido un error? Pues sí, somos seres humanos, ¿verdad? Nosotros cometemos errores, por supuesto, pero para eso nosotros nos tenemos que preparar. ¿Para qué? Para revertirlo, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que, miren, y eso es lo que sucede en la mayoría de los casos, que cuando nosotros vamos llegando, por ejemplo, egresados, vamos saliendo egresados de nuestras instituciones, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Enfermería, y nos empezamos a aglutinar o insertamos, ¿no? Ya en la parte laboral, y nosotros llevamos, por ejemplo, ya unas técnicas, por ejemplo, en lo particular, ¿no? Para una buena toma de muestra, ¿sí? O hacer el proceso de flebotomía. Uno como egresado, recién egresado, pues lleva, ¿qué? Los conocimientos que actualizados de cómo se tiene que hacer el proceso de flebotomía, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tubo se rellena primero? ¿Cómo va a ser el tipo de asepsia y demás? Pero resulta que cuando llegamos a un hospital, hay ya personas experimentadas, con experiencia, que tienen ya 15, 10 años trabajando en el hospital, ¿sí? Y cuando te están observando cómo lo haces, te dicen, hey, espérate, lo estás haciendo de forma incorrecta. La forma correcta es a ver, vas a agarrar el brazo del paciente, que se extienda, hace la asepsia, así como se va, nada más tallar el algodón y ya, introduces, ¿sí? La aguja y empiezas a rellenar el orden de los tubos. No tiene nada que ver, cuando nosotros sabemos que sí tiene que ver el orden de los tubos, ¿sí? Entonces, ahí tú qué haces, o una de dos, o tomas los conocimientos que te está mencionando el compañero que ya tiene 10 15 años ahí en el hospital, pero resulta que ese compañero de 10 15 años pues nunca se ha actualizado hasta la fecha, o te quedas con tu parte, ¿sí? De tus conocimientos que has adquirido en la universidad, pero que todos esos conocimientos que tú estás aplicando con tu paciente son basados en evidencia científica, ¿sí? Por eso, los compañeros enfermeros, si no me van a dejar mentir, enfermeras, llevan una materia en la licenciatura que se llama Enfermería basada en evidencia, ¿sí? Donde aquí toda la parte de los métodos, de la práctica clínica que nosotros vamos a hacer con los pacientes, tenemos que tenerle en cuenta. ¿Para qué? Para respaldarnos con ello, ¿sí? Entonces, en la mayoría de todos los casos, así nos llega a suceder, ¿no? Y a veces nos tenemos que acoplar lo que dice, por ejemplo, la jefa o el jefe de enfermeras, lo que así es la metodología. ¿Por qué? Porque yo lo digo y porque yo soy el jefe y porque yo soy la jefa, ¿sí? Entonces, ¿y cómo nosotros nos tenemos que respaldar? Con las evidencias científicas, ¿sí? Entonces, aquí, compañeros, pues existe lo que viene siendo el enfoque punitivo, que es la cultura de la culpa, por ejemplo, lo que mejor conocido es este tipo de enfoque. Y este modelo tradicional se va a basar que se centra en el individuo que comete el error, ¿sí? Por ejemplo, foco en el quién, ¿sí? O sea, busca identificar y castigar al responsable directo del daño. Y quiero que pongan muchísima atención aquí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir viendo la diferenciación de cada enfoque, ¿sí? Entonces, en la visión del error, ¿sí? El error se percibe como una negligencia personal o falta de competencia.
Las consecuencias: genera miedo, ocultamiento de incidentes por temor a represalias y pérdidas de oportunidades para aprender. Efectividad: es ineficaz a largo plazo porque no corrige las causas raíz que facilitaron el error. En el enfoque sistémico, que es la cultura de seguridad, este modelo moderno asume que los seres humanos son falibles y que los errores ocurren por fallos en los procesos, ¿sí? Foco en el cómo y por qué. En este punto se analizan las interacciones entre personas, la tecnología, la organización y el entorno. La visión del error. Aquí se considera una oportunidad de aprendizaje y mejora organizacional, ¿sí? La estrategia. Bueno, aquí, a comparación de la cultura de la culpa, aquí no hay consecuencias, sino que va a haber estrategias que van a diseñar ¿qué? Barreras de seguridad. Y entre esas barreras de seguridad tenemos los procesos, tenemos la tecnología, tenemos los protocolos, tenemos las guías de práctica clínica, ¿sí? Que nos van a ayudar ¿qué? Para evitar que el error alcance al paciente, ¿sí? La promoción fomenta la notificación voluntaria y anónima de incidentes sin temor a sanciones. Nosotros desde que somos estudiantes y desde que ya tenemos una profesión del área de la salud, somos promotores de salud, ¿sí? Pero la pregunta aquí es, ¿en realidad hacemos esa promoción como debe de hacer? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, por ejemplo, ¿quién tiene medicamentos en casa? Todos tenemos medicamentos en casa, ¿sí? Si le pregunto a mi vecino, ¿tienes medicamentos en casa? Todas las personas, ¿sí? Lleguemos a tener uno, dos o tres medicamentos en casa, pero los tenemos, ¿sí? Pero la pregunta aquí es, cuando tenemos una reacción, ¿sí? Un efecto adverso de ese medicamento, ¿cómo le podemos decir a nuestros pacientes o al público en general, al pueblo, cómo notificar esa reacción, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, es algo que vamos a ver ahorita más adelante sobre el tema de farmacovigilancia, pero que en realidad a veces la población carece de esos conocimientos. ¿Y quién se los puede dar? Pues nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense en las dos diferencias o las grandes diferencias que tienen estos dos enfoques. Entonces, para un equilibrio entre ambos, ¿sí? La OMS y otros organismos promueven la cultura justa, ¿sí? Donde no se castigan errores humanos honestos, pero sí se mantiene la responsabilidad por conductas temarias, ¿sí? Temerarias o negligencias graves, ¿sí? Y nosotros ya sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos sobre negligencias, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a hacer ya ahora sí esa comparación directa de estos dos enfoques, ¿sí? Vamos a hablar sobre el enfoque punitivo. Sus características es de que busca al culpable, se centra en el error individual, hay sanciones disciplinarias, cultura del miedo y subregistro de eventos adversos. ¿Qué consecuencias podemos tener? Ocultamiento de errores, repetición de fallas, deterioro del trabajo en equipo y aprendizaje limitado. Este genera un modelo tradicional basado en la responsabilidad como tal individual. Cuando hablamos del enfoque sistémico como tal en la seguridad del paciente, aquí sus características principales son que va a analizar los procesos, no las personas. Va a identificar la falla del sistema, va a promover una cultura como tal justa y va a fomentar el reporte sin represalias, ¿sí? Implementa también barreras de seguridad y está basado en teorías de error humano, como las propuestas por James Rayson y su modelo del queso suizo, que explica cómo los errores ocurren cuando múltiples fallas del sistema se van alineando, ¿sí? Entonces, que ese es un modelo también que lo tenemos que tener y comprender todos, ¿sí? Y que hay veces que son cositas que se van alineando y que van como tal a generar, ¿sí? Que tengamos un paciente
malo, que se haya puesto mal el paciente, que haya tenido una reacción adversa a algún medicamento X o y que lo generan como tal, y esos puntos se van ordenando, se van alineando para tener como tal, sí, este resultado. Entonces, en este enfoque, nosotros vamos a tener que el error se entiende como consecuencia de vulnerabilidades organizacionales. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de enfoques nosotros hemos visualizado en nuestro ámbito laboral? ¿Qué enfoque como tal nos ha inclinado más a nuestro enfoque laboral en la práctica que realizamos cotidianamente? No me lo contesten, lo vamos a contestar más adelante.